Hospital General Doctor José Molina Orosa, José Luis Aparicio. Aparicio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues de regreso de un fin de semana bastante movido entre unas cosas y otras, Aparicio, en toda esta gestión de la COVID-19, ¿verdad? Sí, bastante agitadito, bastante, como bien sabes, bastante movido, sí, agitadito. Entretenido, muy entretenido. Bueno, la situación, que no lo hemos dicho, Paola, ahora mismo son tres activos, tres positivos, ¿no? Sí, exacto, 3 casos activos, los 2 que ya conocíamos que estaban todavía recuperándose, permanecían recuperándose en planta y bueno, este último positivo que hemos conocido. Y sí decir, como siempre insistimos, ¿no?, que se continúan haciendo pruebas, sin ir más lejos, ayer se hicieron 95 pruebas y todas han dado negativo de momento. Bueno, el último caso, José Luis, como todo el mundo sabe, del pasajero que llegó en el vuelo de Madrid contagiado, es lo que se conoce como un caso importado, ¿no? Digamos que a efectos de la enfermedad en Lanzarote, tú nos podrás contar, técnicamente poco ha cambiado, ¿no? Sí, efectivamente, este es un caso aislado que si no hubiera venido, valga la redundancia, no estaría aquí, no habría llegado. No es un caso propio. A nosotros nos preocupan los propios, obviamente, y también los que puedan venir porque podrían infectar a nuestra población. Esa es la preocupación. A efectos estadísticos, como sabes, hay varias formas de hacer la contabilidad. Nosotros usamos la contabilidad de casos que nosotros atendemos, casos que es nuestra responsabilidad y casos que contamos. Pero este fue un caso declarado en Ciudad Real o en Madrid, donde el laboratorio en cuestión, que ellos son los que costarán en el haber por caso declarado. Creo que antes estábamos comentando cómo va esto de las fases y que ya creo que nos lo estamos aprendiendo. Hoy me parece que es cuando el gobierno de Canarias escucha a todos los gerentes y a todas las, toda la malla, digamos, sanitaria, comunica a Madrid, pedimos la fase 3 en este caso, el viernes nos dicen si se aplica o no se aplica y el lunes entraría en vigor, ¿no? Hoy es cuando tienes que dar las explicaciones, en fin, la situación al gobierno de Canarias, ¿no? Efectivamente, dentro de un ratito, a las 12, tenemos una videoconferencia con todas las gerencias y la consejería, y ahí hablamos de la evolución, argumentos, contraargumentos, trabajo en grupo, un trabajo en equipo, para que después el consejero pueda defender bien el pase de fase a la siguiente fase. Efectivamente, lo hará hoy después. Bueno, y la misión del gerente del hospital me imagino que ha de ser decir, bueno, aquí estamos bien, tenemos espacio por lo que pudiera pasar, tenemos medios, el tema está controlado, o sea que por nosotros para adelante. Efectivamente, llevamos un mes sin casos propios. Efectivamente, el 8 de mayo fue el último que había un caso que se había infectado a las señoras el mes anterior, hacía 2 meses. Este de fin de semana no es un caso propio, así que no se infectó aquí, aunque fue un fin de semana muy laborioso, muy ajetreado, pero todo salió bien, el dispositivo realizado en el aeropuerto salió bien, con lo cual se demuestra, que ha demostrado que tenemos capacidad de respuesta y que la capacidad es buena. Incluso el propio Fernando Simón nos felicitó por la rapidez y lo bien que se había organizado todo el dispositivo. Yo preferiría no tener que practicar tanto, pero efectivamente todo esto nos ayuda para ir aprendiendo y para poder ir demostrando que somos capaces, estamos capacitados, estamos preparados para pasar de fase sin problemas. Buenos días. Eh, Mucha gente se alarma cuando ocurre este tipo de noticias y lo primero que se preguntan es ¿por qué no se le hace una prueba a todo el pasaje? Porque creo que la consejería en teoría ha hecho como a los pasajeros que han estado como más cerca de esa persona. En principio la gente dice, bueno, ¿y por qué no se le hace a todo el pasaje y cuándo se le va a hacer? Mira, en primer lugar, porque es innecesario. Para tu contagiarte tienes que estar a menos de 2 metros, 1,5 metros, durante cierto tiempo, más de 20 minutos. No, la persona que está en otra punta del avión, el piloto y la gente que estaba 2 o 3 más asientos por delante y por detrás de la persona infectada, el riesgo es prácticamente no hay. Entonces no es necesario. Y no se hace inmediatamente la prueba porque cuando tú te infectas, las personas que están más alrededor, que tendrían más riesgo, y estamos hablando de riesgo, si lo infectar ahora en este mismo momento, hasta dentro de 5, 6, 7 días, cualquier técnica que hagas, la PCR, que es el gol estándar, la PCR está dentro de 5, 6 o 7 días, no sería positiva, porque hace falta tiempo para que el virus se replique y hay una carga viral suficiente en tu cuerpo para ser detectable por PCR. Por eso hay que esperar. En principio, la sensibilidad de la PCR es máxima o ya empieza a ser máxima a partir de los 7 días, aunque a partir del quinto muchas veces ya es detectable. Por eso no se hace a todo el mundo, porque no es necesario.
Primero, si fuese necesario, se haría, obviamente. Ustedes que siguen nuestras PCR diarias, hay días que hacemos 200 PCR, hay otras que hacemos 60, otras hacemos 90, ayer 95, pero no es problema de capacidad, es problema de que no hace falta. Si no hace falta, no vamos a estar causando problemas donde no los hay. Luego, la gente se alarma con razón, ¿eh? O sea, nadie está libre, lógicamente, de tener las preocupaciones que quiera tener en torno a, no, hay que hacerle las pruebas antes, hay que hacerle un test antes de subir al avión, hay que tomarles la temperatura. Bajo mi modesta opinión, y tú nos podrás ilustrar, Aparicio, nada es 100% fiable. Es decir, el PCR, digamos que sí, pero claro, tarda horas en darte los resultados, por lo tanto es inviable que te lo hagan en la sala de embarque. El test rápido, sí, que te lo pueden hacer en la sala de embarque, si vas un cuartito de hora antes, te lo podrían hacer, ¿no? Habrían falta muchos test, pero te lo pueden hacer, pero no es 100% fiable. Y lo de la temperatura ya ni hablamos. O sea, que es un poco la responsabilidad del individuo, ¿no? Fíjate, ahora mismo, a fecha de hoy, no hay nada 100% que te pueda decir, usted puede viajar, usted no puede viajar, no hay nada. Los test rápidos no sirven para eso. Puedes tener un IgG, una IgM, o sea, negativo, y eso no significa que seas infeccioso, que es lo que a nosotros nos preocupa, que seas infeccioso. Que hayas pasado otra enfermedad, bueno, tiene su interés epidemiológico, pero a efectos prácticos de riesgo para nuestra población o riesgo para el vuelo, los anticuerpos, los test rápidos no dan ninguna información. A fecha de hoy, la técnica que mayor información da, la más útil, es la PCR, pero tiene dos limitaciones. Una que acabas de comentar, que una PCR normal son 4 horas de laboratorio. Se podría hacer la PCR el día antes, por ejemplo, poner un protocolo antes de viajar, ¿por qué no? La famosa cartilla sanitaria que se está ahora mismo abogando. Se podría hacer. Eso tampoco es 100% fiable, porque si yo me infecto ahora y me hago la PCR dentro de esta tarde, va a ser negativa hasta dentro de 4 o 5 días o más. No, lo que cuenta es la suma de todo. La temperatura, la declaración jurada, la PCR y cualquier otro mecanismo de seguridad que se puede ir implementando. La suma de todo es lo que poco a poco va incrementando los grados de seguridad. Pero ninguna de esas pruebas sola y aisladas garantiza 100% nada. Hola, buenas tardes, José Luis. Hola, Paula, buenas tardes. A raíz de lo que decía Domingo antes, yo quería comentarle, porque sí que es verdad que he escuchado que, bueno, en las numerosas declaraciones de pasajeros, ¿no? Algunos de ellos comentaban que sí que es verdad que efectivamente, se les ha puesto en cuarentena o se les piensa hacer test a esos pasajeros más cercanos, en este caso al hombre que tenía el COVID, pero previo a la subida del avión, es decir, ¿cómo es esa situación? Siempre no sé si ha podido tener, no sé, contacto para saber cómo es esta previa situación. ¿Se siguió siempre cierto orden? Porque claro, lo que yo me cuestiono pregunto si siempre se mantuvo esa relación de distancia o se mantuvo contacto previo con el pasajero. ¿Te refieres al resto del pasaje? Es decir, al resto del pasaje. En la sala de embarque, ¿no? Se ponen en cola, en el todos juntos, control y demás, la guagua. efectivamente. Claro. Si siempre se siguió cierto orden o si por el contrario, en esa situación previa no fue lo mismo que en el avión y pudo mantener contacto con otros tantos pasajeros. Para hablar de contactos estrechos, que son los que hay que hacer la PCR, aislarlo y todo esto, se tienen que dar dos circunstancias. Uno, estar a menos de 1,5 metros, 2 metros, 1,5 metros, 2 metros de alguien positivo. Y segundo, que ese contacto dure cierto tiempo. Creo de memoria recordar, pero ahora mismo sinceramente me falla en este momento la memoria, que eran 20 minutos el tiempo mínimo que debería estar para ser considerado un contacto estrecho. Pero no es un contacto que ahora mismo tú y yo entre una cafetería coincidamos y salga uno entre otros. Es mucho más que ese tiempo, son como 20 minutos, yo recordaba de memoria. Eso es nuestro equipo que fue ahí al aeropuerto, las cosas que mide y que pregunta para ver a quiénes pone cuarentena y a quién no. Efectivamente, todo eso está todo reglamentado, protocolizado y basado en la ciencia, la evidencia científica, lo que pone la ciencia en cada momento. No hay problema en ese sentido, la gente que ya tiene esa cuarentena la está haciendo y los que no tienen por qué hacerla y no la están haciendo, salvo que voluntariamente prefieran por un ejercicio de hiperresponsabilidad, que está muy bien, ojalá todo el mundo fuera así de hiperresponsable, llevarla a cabo. Te decía antes lo de la precaución y lo de la toma de temperatura, porque justamente en ese mismo vuelo venía una persona que no tenía fiebre y era positivo, como todo el mundo sabe, y otra persona que tenía fiebre y no era positivo. Sí. En circunstancias normales, el sano, entre comillas, tuviese que era en Madrid,
y y el contagiado nos lo han colocado, ¿no? Que es complicado eso, o sea, que salvo que seamos muy, muy, muy responsables, sepamos exactamente dónde hemos estado, qué hacemos, tengamos higiene, etcétera, es complicado de controlar. Paradójicamente, cuando me preguntan a mí qué tal va esto, qué tal lo llevo, yo siempre suelo respondo siempre que la primera parte de este problema, al principio, las casos, un montón de casos, poner el hospital patas arriba para la seguridad del paciente y del personal, fue complicada, pero podías controlar muchísimas variables. Pues si cerrabas todas las consultas, las hacías por teléfono, ya el riesgo de contagio de COVID no había riesgo de otras cosas, de que la población no fuera tan bien atendida como nosotros quisiéramos, por teléfono no es igual que presencial. Esta parte me resulta más complicada por lo que tú comentas. Hay un montón de variables que no dependen de nosotros. Y en cualquier momento te puede marcar un gol, como pasó el viernes en el aeropuerto. Y efectivamente, estamos haciendo temperaturas a todos los pasajeros que llegan, a todo el mundo, y justamente el que nos da positivo, ese no tiene, es negativo en cuanto a PCR. Son las paradojas de la biología y de la vida. Lo cual no quiere decir que debamos bajar la guardia y continuar con las temperaturas, con las declaraciones juradas, vigilando, teniendo el equipo muy bien engrasado para asegurar surgir algo parecido, porque no es imposible que tengamos problemas parecidos. Y además, a medida que haya más vuelos y más trasiego de personas entre la isla y fuera, el riesgo de aventuras como esta se va incrementando, ¿no? Lo importante es estar preparado. En la primera parte del problema, lo importante era controlar la situación, que el hospital no se saturara y no dejar a nadie desasistido, y se consiguió. Y ahora, de una parte, este problema es totalmente diferente. Ahora el objetivo es, si hubiera algún caso como este o similar, detectarlo rápidamente para que ese conato de incendio no se convierta en un incendio de verdad. Primaria está haciendo una labor excepcional, están motivados, trabajan muy bien, trabajan muchísimo, ya otro fin de semana llamando pasajeros para explicar la situación. Y ahora mismo es continuar por este camino porque de momento vamos muy bien. Insisto, hemos sido elogiados incluso por personas que no nos conocen nadie, por alguien tan prestigioso como el doctor Simón. Es una cosa para nosotros un orgullo. Habríamos preferido no ser acreedores de ese reconocimiento porque no hubiera hecho falta todo esto que se ha hecho el fin de semana, pero bueno, ya por lo menos ha sido todo bien, se ha hecho todo bien y a continuar. Y hay también ciertas discusiones. ¿Cómo se enteraron realmente ustedes de que en ese avión venía un pasajero? Porque hay unas fuentes que dicen como que fue el propio pasajero el que se puso en contacto con el piloto para decirle en mitad del vuelo, algo un poco raro, que sí, que tenía el COVID. ¿Exactamente cómo se enteraron ustedes? Nosotros la gerencia a través de la consejería, a través del Gobierno de Canarias, nosotros. La consejería, no sé, supongo que a través de la consejería homónima, no le puedo responder porque lo desconozco. Nosotros a través del cauce normal, que es a través de la consejería. José Luis, y precisamente a raíz de todo esto también se ha hablado mucho de cuál es exactamente el protocolo que se ha seguido con los pasajeros, en este caso que ha sido necesario poner en cuarentena. Bueno, han salido muchos diciendo que no están realmente en este hotel de manera voluntaria. Luego se dijo que a los que tuviesen casa aquí en la isla de Lanzarote se les podía mandar a casa. No sé si hay alguna manera en fin, de hacer un seguimiento a todo esto, o únicamente es apelar a la responsabilidad de todas estas personas que deberían mantenerse en cuarentena. Mira, el protocolo es el de siempre, básicamente, da igual que hayas estado en contacto estrecho con alguien en tu domicilio porque es tu familiar o que hayas estado en contacto estrecho en un avión, el protocolo es siempre igual. Se hace el aislamiento del paciente, que si tiene un sitio donde hacerlo y sitio en condiciones además, se hace en domicilio. Cuando no hay un lugar donde hacerlo porque el hábitat, la casa de la persona no reúne las condiciones, el cabildo está ofreciendo el hotel. En este caso, el cabildo ofreció el hotel a los pasajeros en cuestión, por si alguno no podía hacer el aislamiento porque se iba a quedar en casa de un familiar o por lo que sea. Por supuesto, los hoteles voluntarios. No, a nadie se obliga, nadie se obligó a ir a ese hotel, es voluntario. Eh, Hay que ver, como tú dices, a la responsabilidad individual, pero también es verdad que en los poquitísimos casos muy poquititos, me caben todos en una mano, en que hemos sospechado que el paciente no estaba haciendo bien el aislamiento, porque a esos pacientes le llamamos 2 veces al día, lo hemos puesto en contacto con la policía para que le sigan, para que lo visiten, para que sientan su presencia para cada mes de aislamiento. Pero eso es algo anecdótico y muy poquitas veces no hemos tenido que recurrir
a ese recurso. Como decías antes, si algo bueno, digamos, podemos sacar de esta experiencia y de ese viernes frenético, desde luego es la respuesta que ha dado Lanzarote, cómo se coordinó rápidamente, cómo se actuó de una manera que incluso Madrid pues, nos ha alabado, ¿no? Nos ha felicitado. A mí hay un detalle que me parece, vamos, de genio. O sea, el que decide o la que decide que el avión, en lugar de aterrizar, bueno, en el aeropuerto tiene que aterrizar, como es lógico, pero el pasaje, en lugar de salir por la T2, que es la única que estaba habilitada, deciden que todo se lleve a la T1. ¿Quién decide eso? Eso, en concreto, probablemente fue, no sé, no fuimos nosotros, desde luego, porque nosotros no conocemos la infraestructura del aeropuerto tan bien como para poder tomar esas decisiones. Probablemente fuera el aeropuerto, probablemente. Sí, ¿no? Esa parte, nosotros, este tipo de asuntos, somos varios los organismos que colaboramos. Sobre todo, llevamos el asunto del consorcio de emergencia, todo el tema de traslados, todo ese tema lo hacen nosotros hacemos el tema sanitario, quién aislamos, quién no, las PCR, y en concreto quién decide ir a una terminal a la otra, probablemente haya sido la dirección del aeropuerto, pero no se podría ahora mismo garantizar. Obviamente, la dirección del aeropuerto estuvo en todo momento en conocimiento del problema, claro, claro, junto con nosotros, junto con el consorcio, y esas decisiones se toman en común, pero quien conoce bien ese hábitat son ellos y son los que pueden decidir cuál es el mejor sitio de recepción para este caso y para los que puedan venir similares o no similares. Cada uno debe tomar decisiones en su ámbito porque es quien conoce su ámbito. Me pareció, digo, una respuesta redonda, ¿no? No, el AT2 no, el AT1, que nadie coja un taxi, que nadie coja una guagua, lo llevamos nosotros, en fin, una cosa, una respuesta pues tremenda. ¿Has podido tú hablar con el señor que llegó de Madrid? Porque ya es una cuestión también personal, porque yo me imagino que, bueno, ha pasado lo que ha pasado, pero desde el punto de vista personal venía de enterrar a su madre, según ha trascendido, y Sí. le pasa todo esto. Ese hombre no tiene que estar, digamos, pasando un buen momento tampoco. Sí, no, la verdad es que no es buen momento para él, no lo he hablado con él personalmente, no tiene ocasión ni tampoco ha habido necesidad, no he hablado con él personalmente, pero efectivamente no me gustaría estar en su pellejo, vaya semanita, vaya 15 días para el pobre hombre, a pesar de la imprudencia que cometió y de todo esto, pero sí que no me gustaría estar en su pellejo, vaya papelón. Terminamos ya, Aparicio. Digo, sirva ese ejemplo para recordar a todo el mundo que tenga previsto un viaje, una salida, una reunión con amigos, un yo qué sé, el entrar en contacto con otra gente, pero sobre todo en el tema del viaje, que si tiene la más mínima sospecha, que se asegure un poco de calma, ¿no? Sí, sí. Este incidente ha servido para varias cosas. En primer lugar, para seguir entrenando, seguir mejorando todos los protocolos y todos los dispositivos, y cada vez lo hacemos mejor, afortunadamente. Solamente no porque lo sigamos mal, sino porque es bueno siempre ir mejorando. Ha servido para demostrar que somos capaces de ponerlo en práctica, que Lanzarote es una isla segura en el sentido sanitario. Tenemos capacidad de respuesta y el hospital ha llevado un montón de pacientes, todos, casi todos muy bien, tengo un fallecimiento, pero dentro de la estadística normal. Y ha servido también para recordar a la población que a pesar de que estemos más relajados, a pesar de que las cosas vayan bien, a pesar de que vayamos pasando sucesivamente de fase, cuando hay que ir pasando, a pesar de todo lo positivo que en el último mes hemos ido desarrollando, a pesar de todo, no se ha acabado el juego, el partido. Hay que continuar en tensión, no podemos bajar la guardia, hay que continuar con el lavado de manos, con la mascarilla, con la distancia social y con cuidado. Es una llamada de atención para que no nos durmamos los laureles y sigamos trabajando y sigamos en tensión. Pero ha sido por lo menos un examen aprobado con muy buena nota. Imagino que recibiremos buenas noticias de las personas ingresadas en breve, esta semana por lo menos. Yo no puedo poner fecha porque no lo sé. Entonces, todos los días miro cómo van bien, van despacito, pero van bien, van con pasito seguro, pero cortito, van bien. Pero ahora mismo, igual que, como sabes, en meses anteriores era capaz de más o menos pronosticar con las curvas y tal, cómo íbamos ahí, cuando empezaban las altas, cuando no. Esta vez es imposible. Cada uno lleva solo 2 casos ingresados. No, es un número muy pequeñito para hacer estadísticas y para hacer tendencias, y cada uno va como tiene que ir, pero lo importante es que van bien y que aquí lo seguiremos atendiendo hasta que dejen de necesitarlo y se pueden ir a casa en condiciones.